Vargas, abogado de la Corporación Jurídica Gira Castro, y hoy 15 de mayo estábamos en la audiencia de la Comisión de Seguimiento e Implementación de la Ley 1448, que buscaba que las organizaciones y las víctimas presentaran propuestas a la reforma de la Ley de Víctimas que debe contener en el marco de la implementación del acuerdo final. Uno de los puntos que se estableció con la firma del acuerdo es que el gobierno iba a generar espacios de participación para las víctimas para que se pudiera mejorar la Ley 1448 de 2011. En ese sentido, como vocero no solo de la corporación sino del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, presentamos propuestas a la comisión, por lo menos en tres grandes bloques. El primero de ellos, la definición y el fortalecimiento de las víctimas. El segundo de ellos tiene que ver concretamente con las medidas de salud, sobre todo con lo que se conoce como PAPSIVI, y el tercero, las funciones del Sistema Nacional de Reparación y Atención a las Víctimas. Esto es conocido comúnmente como el SNARIF. Entonces, frente a la propuesta de víctimas, consideramos que la definición de víctimas que se incluye en el artículo 3 de la ley no es suficiente. Debería incluirse justamente la definición de víctimas del exterior, un reconocimiento de las víctimas que se encuentran en el exterior, adicionalmente un parágrafo que defina qué se entiende por víctimas del exterior, y además una cláusula que establezca toda la reglamentación, la obligación del gobierno para reglamentar lo concerniente a las víctimas en el exterior. El segundo punto tiene que ver con las medidas de salud. Entonces, consideramos que los planes de asistencia y salud que se dan para las víctimas debería articularse con la ley estatutaria de salud, que establece unos principios y algunos elementos bastante importantes, pero además con los planes de salud rural que establece el punto 1 y el punto 5 del acuerdo. Entonces, esta articulación tiene que hacerse pensando en que el PAPSIVI no es una política pública como tal. El PAPSIVI es un plan que tiene unas limitaciones bastante fuertes, algunas de ellas se encuentran en la propia Ley 100, y esto es básicamente porque el PAPSIVI está pensado sobre la base de una oferta y no sobre lo que necesitan las víctimas realmente. ¿Y esto qué quiere decir? Que las víctimas se enfrentan a muchos problemas, sobre todo de continuidad. Los profesionales que las atienden generalmente cambian de contrato, los remueven o los envían hacia otros lados, y eso impide que haya continuidad en la atención a las víctimas. Entonces, nuestra propuesta es que el PAPSIVI pase a ser una política nacional de atención, una política de atención en salud a las víctimas, y esto implica modificaciones sustanciales. Una de ellas que proponemos es que se cree un viceministerio de atención de salud integral y demás a las víctimas dentro del Ministerio de Salud, que este viceministerio debería articularse con los otros, los que ya existen en este ministerio. Finalmente, el tercer elemento es las competencias del SNARIF. Digamos que la ley 1448 implica dos cosas. Uno, que distintos sectores del Estado hacen parte del sistema integral, que son los llamados a responder e implementar las medidas para la atención a las víctimas, y además está la unidad de víctimas tal cual la conocemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Actualmente la unidad de víctimas es la encargada de proyectar y hacer los planes de las medidas que deberían tener las víctimas, pero es el SNARIF quien debería aplicarlas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Que la unidad de víctimas no solo planea, sino que ejecuta cosas que no son de su competencia. Por ejemplo, está ejecutando cosas que son del Ministerio de Agricultura, cosas que son de Invías, cosas, ¿sí?, de otros sectores del Ejecutivo que no deberían hacerlo. Entonces, nuestra propuesta es muy concreta. En esta reforma, lo que el gobierno debería hacer es decir que le corresponde a cada una de las entidades que conforman el SNARIF. Entonces, al Ministerio de Agricultura, usted en esta materia de aplicación de política pública de atención a víctimas le corresponde tal cosa, tal otra y tal otra. Lamentablemente por tiempo no pudimos exponerle a la comisión otros elementos que nos parecen importantes. Una de ellas es que no se confundan las medidas de asistencia a las víctimas con medidas de reparación. Proponemos además que se implemente una política pública de generación de empleo para las víctimas y superación de la pobreza. Y finalmente algunas disposiciones muy concretas frente a la vigencia de la ley. Una de ellas es que se extienda la vigencia de la ley por 15 años. Otra de ellas es que se realiza una reapertura del registro único de víctimas, porque como estaba establecido en la ley estaba únicamente hasta 2015. Nosotros proponemos que a partir de esta mejora haya una reapertura
sobre todo porque responde a dos cosas. La primera de ellas es que hubo víctimas, sectores de víctimas que no pudieron inscribirse en el registro único de víctimas por diferentes circunstancias, ya sea por seguridad, porque la institucionalidad no estaba funcionando, no estaba operando del todo en estos años, y además si queremos hacer un reconocimiento a este universo de víctimas que va a crecer necesariamente con la implementación del acuerdo final. Entonces todas nuestras propuestas lo que buscan es adecuar las disposiciones que trae el acuerdo final alcanzado con las FARC con lo que establece la ley de víctimas, porque necesariamente nos exige algunas modificaciones frente a eso.